La frase, si tuvieras fe como un grano de mostaza, es una expresión significativa que aparece en los Evangelios, atribuida a Jesús en el Nuevo Testamento de la Biblia. Este pasaje refleja una profunda enseñanza espiritual sobre la fe, su poder, y la capacidad de transformar realidades aparentemente imposibles. La frase exacta se encuentra en Mateo 17:20 y Lucas 17:6, y ha sido objeto de reflexión, estudio y predicación a lo largo de los siglos. En los siguientes puntos, se analizará el contexto bíblico, teológico, cultural e histórico de esta afirmación, así como sus implicaciones para la vida espiritual y moral de las personas. Contexto bíblico de la frase. La expresión se encuentra en 2 episodios diferentes en los Evangelios. En el Evangelio de Mateo, 17:20, Jesús dice estas palabras en el contexto de un fracaso de sus discípulos para sanar a un niño poseído por un demonio. Los discípulos, después de haber intentado sin éxito realizar la curación, preguntan a Jesús por qué no pudieron hacerlo. Él les responde: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mateo 17:20. En Lucas 17:6, Jesús utiliza una variación de esta enseñanza cuando sus discípulos le piden que aumente su fe. Les dice: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate, y plántate en el mar, y os obedecería. Lucas 17:6. Ambos episodios ilustran la relación entre la fe y el poder de Dios, sugiriendo que incluso una pequeña cantidad de fe, tan pequeña como un grano de mostaza, puede desencadenar grandes milagros si está verdaderamente arraigada en la confianza en Dios. El simbolismo del grano de mostaza. El grano de mostaza es utilizado en varias enseñanzas de Jesús, no solo como símbolo de la fe, sino también para describir el reino de Dios. En el mundo antiguo, el grano de mostaza era conocido por ser extremadamente pequeño, uno de los más diminutos entre las semillas que se sembraban en la región de Palestina. Sin embargo, una vez que crecía, la planta de mostaza podía alcanzar una considerable altura y extensión, convirtiéndose en un arbusto o un pequeño árbol de varios metros. Este crecimiento significativo de una semilla tan pequeña tiene un valor simbólico profundo. Sugiere que algo que parece insignificante o diminuto puede crecer y multiplicarse, teniendo un impacto desproporcionado a su tamaño original. En el caso de la fe, aunque parezca que uno tiene una pequeña cantidad de ella, esa fe puede desencadenar resultados poderosos si es auténtica y está puesta en el poder de Dios. El grano de mostaza, por lo tanto, representa una fe que, aunque humilde y aparentemente insignificante, tiene un potencial increíble cuando se nutre y se confía en la voluntad divina. Este simbolismo también aparece en la parábola del grano de mostaza en Mateo 13, 31-32, donde el reino de los cielos es comparado con una semilla de mostaza que, aunque pequeña, crece para albergar a los pájaros del cielo en sus ramas. La fe en el contexto bíblico. La fe es uno de los conceptos clave en la Biblia, y se presenta como una confianza plena en Dios y en sus promesas. En el Antiguo Testamento, la fe se ejemplifica a través de personajes como Abraham, quien creyó en las promesas de Dios aun cuando las circunstancias parecían imposibles. En el Nuevo Testamento, la fe se centra en la figura de Jesucristo, quien llama a las personas a creer en su mensaje, en sus milagros y, finalmente, en su resurrección. El concepto de fe como confianza en lo invisible se explica en Hebreos 11:1, donde se dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta definición implica que la fe no es solo una creencia intelectual, sino una convicción profunda que se manifiesta en la vida y en la acción. La fe, en la perspectiva cristiana, no es simplemente un sentimiento o una emoción, sino una fuerza activa que mueve a las personas a confiar en Dios incluso en las situaciones más difíciles o imposibles. El poder transformador de la fe. Cuando Jesús dice que la fe tan pequeña como un grano de mostaza puede mover montañas o desarraigar un árbol, está subrayando que la verdadera fe tiene un poder que va más allá de lo natural. La metáfora de mover montañas, aunque puede parecer hiperbólica, transmite la idea de que no hay obstáculos insuperables para aquellos que tienen fe en Dios. Las montañas, que a menudo representan desafíos enormes o aparentemente inamovibles,
pueden ser superadas cuando uno confía en el poder divino. En el contexto de los discípulos, que no pudieron sanar al niño poseído, Jesús los desafía a desarrollar una fe más profunda y genuina. No es que necesitaran una gran cantidad de fe, sino que la calidad y la autenticidad de su fe eran lo que importaba. La fe que Jesús describe no es una fe en las propias habilidades o en la magia, sino una fe en el poder y la voluntad de Dios. Es una fe humilde, pero poderosa, porque se basa en la convicción de que Dios puede hacer lo imposible. Fe y acción. La enseñanza de la fe como un grano de mostaza también tiene implicaciones prácticas. La fe no es solo una cuestión de creencia interna, debe llevar a la acción. En Santiago 2:17, se afirma que, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esto significa que la verdadera fe se manifiesta en actos de amor, justicia y obediencia a Dios. Así como el grano de mostaza crece y da fruto, la fe también debe producir frutos visibles en la vida de una persona. La fe como un grano de mostaza, por lo tanto, es tanto una invitación a confiar en Dios como un llamado a vivir de acuerdo con esa confianza. Implica una disposición a actuar con coraje y determinación, sabiendo que Dios está con nosotros incluso en los momentos de dificultad o incertidumbre. Fe y humildad. Otra lección implícita en la metáfora del grano de mostaza es la importancia de la humildad. La semilla es pequeña, y esto refleja cómo la verdadera fe no se jacta de su propia grandeza, sino que se arraiga en la confianza en Dios, que es grande. La humildad es una virtud central en las enseñanzas de Jesús, y la fe humilde es la que reconoce la propia dependencia de Dios. Las personas que tienen una fe como un grano de mostaza no son necesariamente las que demuestran un poder exterior, sino las que tienen una relación profunda y confiada con Dios. El impacto en la vida cristiana. En la vida de los creyentes, esta enseñanza sobre la fe tiene una relevancia continua. A menudo, las personas pueden sentirse desalentadas por las dificultades que enfrentan o por las aparentes limitaciones de su fe. Sin embargo, la promesa de Jesús es que incluso la fe más pequeña puede ser suficiente para superar los desafíos más grandes, siempre y cuando esté puesta en Dios. En la tradición cristiana, muchos santos y mártires han dado testimonio de cómo una fe aparentemente pequeña les permitió soportar grandes pruebas y realizar obras extraordinarias. La fe no se mide por su cantidad, sino por su autenticidad y su capacidad de confiar en el poder de Dios para actuar en y a través de las personas. La fe y la oración. El concepto de fe como un grano de mostaza también está estrechamente relacionado con la oración. En varios pasajes del Nuevo Testamento, Jesús subraya la importancia de la fe en la oración. En Marcos 11:24, dice, «Por tanto, os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que ya lo habéis recibido, y os será concedido». La fe en la oración no es solo una actitud positiva, sino una confianza en que Dios